Para esta semana vamos a ver los temas de coeficientes indeterminados y variación de parámetros. ¿Ok? Y vamos a ver. Regálenme un segundito para compartirles el de la sesión 8, que era la anterior, para retomar algunas cosas que vamos a necesitar ahorita. Ok. Antes de Semana Santa, estábamos trabajando con ecuaciones diferenciales de orden superior y estuvimos trabajando principalmente con las homogéneas de orden n. ¿Ok? Entonces, aquí habíamos retomado que era una ecuación lineal de orden n. Recuerden que tenía esta forma de acá. Las expresiones a sub 0x, a sub 1x y así hasta a sub nx eran funciones que dependen de x. ¿Ok? Y los y elevado a la n-1, pues esas son las respectivas derivadas. Y recuerden que esta expresión siempre iba a estar igualada a una función. Esa función es una función que depende de x, ¿ok? De cualquier tipo. ¿Qué es lo que debemos recordar acá? Si todas las funciones a sub i o a sub j, a sub 0, a sub 1 y así hasta llegar a la última, son constantes, o sea, son números, la ecuación vamos a decir que es de coeficientes constantes. Si no, entonces vamos a decir que es de coeficientes variables. Entonces esto lo vamos a necesitar para lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces voy a brincarme en la parte de los ejercicios. Recuerden también que estuvimos trabajando con el operador de una función. ¿En qué consistía? En asignarle a una función su respectiva derivada. ¿Ok? A partir de ese operador de, en algún momento, voy a brincarme lo del Wronskiano, que no lo necesitamos. Cuando teníamos una ecuación lineal homogénea y necesitábamos resolverla, recuerden, voy a ir directo al ejemplo. ¿Qué era lo que debíamos hacer? Primero, escribir la ecuación en notación de derivadas con su operador de, ¿ok? Y a partir de ahí íbamos a definir o íbamos a establecer quién era el polinomio característico. Entonces, no sé si recuerdan esta parte. El polinomio característico es el que se genera acá. Entonces, en lugar de d, por lo general, se trabaja con la variable r. Entonces decíamos, el polinomio que depende de r es r a la 4 más 2 por r a la 3 menos 2 por r menos 1. A partir de ahí es donde generamos el polinomio característico. Entonces, es importante retomarlo porque lo vamos a utilizar. Ahora, la idea de resolver esta ecuación es determinar los ceros de ese polinomio característico. Lo que hacíamos era factorizarlo e igualar cada uno de sus factores a 0 para poder despejar la variable r. Y aquí era donde teníamos que considerar lo siguiente. No sé si se acuerdan, si teníamos ceros distintos, R1, R2, R3, por ejemplo, entonces las soluciones de esa ecuación, bueno, si es una función con variable dependiente y, entonces la solución para cada uno de ellos pues siempre era y igual e elevado al 0 por x. Entonces aquí tendría el de R1. La otra sería e a la R2 por x y y es igual a e a la R3 por x. Esto en el caso de que sean solo estas tres soluciones y siempre distintas. Y así sucesivamente con todas las soluciones distintas que tenemos. Si tiene ceros dobles, voy a quitar esto, tiene ceros dobles, o sea, esos ceros se repiten, entonces la idea es utilizar lo mismo que les acabo de mencionar, pero vean que lo siguiente, en este caso vamos a tener
que y1 es e a la 0 por x. Y como eran dos ceros, la otra solución era multiplicarle x a esa solución anterior. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de esto? Sí. Ok. Ok. Igual, si el polinomio es de grado mayor que 2, pues la idea es la misma. Para un 0 sería e a la r por x. ¿Ok? Si ese 0 está repetido, bueno, la otra solución es x por e a la rx. Si se repite otra vez, entonces es irle multiplicando x, que en términos generales, esta era la solución. Y de n, o sea, la solución número n es x a la n menos 1. Ven que me queda un exponente con grado menor al número de solución que estoy determinando, por e a la rx, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a las soluciones reales, a los ceros reales del polinomio. Y aquí teníamos el caso de cuando los ceros son complejos. Por cada r, o sea, por cada cero que tengamos como solución compleja, vamos a generar dos soluciones. Entonces, si tengo a más bi y a menos bi como solución compleja, se me generan estas dos de acá. Vean que simplemente es de sustituir el a y el b, ¿ok? Y respetar las formulitas. Si tenía otra solución, esa tiene c más di, este es c más menos bi, porque se generan dos. Entonces vean que sería esta de acá y esta de acá, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, más que todo eso era cómo resolver una ecuación lineal homogénea de orden 2 con coeficientes constantes. Vean que solo aplicaba para ecuaciones con coeficientes constantes. Vamos a ver qué me faltaba aquí por retomar. Ahora, si yo tengo una ecuación diferencial que es lineal de orden n y tengo sus soluciones particulares que son linealmente independientes, recuerden que la solución general de esa ecuación era establecer una combinación lineal entre esas soluciones y las constantes. Entonces, y es igual a una constante por una solución, más otra constante cualquiera por la otra solución, y así sucesivamente hasta completar todas las soluciones. ¿Quién eran las constantes C1? Bueno, desde C1 hasta N eran las constantes y les llamamos parámetros. Y bueno, me parece que esto era lo que debíamos retomar. Voy a ver si no se me queda. Sí, ya, solamente eso. ¿Ok? Aquí retomando lo de la solución. Tengo cada una de las soluciones particulares. Entonces, la solución general es la combinación lineal entre ellas. Una constante por una solución, más otra constante por la otra solución, más otra constante por la otra solución, más la otra constante por la última solución. Indicamos que estas C1, C2, C3 y C4 son constantes. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a un pequeño repaso que necesitábamos de los temas anteriores. Vean que ya estábamos trabajando con homogéneas. Ahora, para esta semana, ya están viendo el de la sesión 9. ¿Ok? Para esta semana vamos a trabajar en cómo resolver una ecuación lineal, pero en este caso no homogénea. ¿Ok? Entonces, una ecuación diferencial lineal no homogénea es de esta forma. Tengo a sub 0 por la enésima derivada de la función más a sub 1 por la derivada n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a la sub n por y, ¿ok? Que es la función sin derivar. Y esta función está igualada a f de x. ¿Quién era f de x? Una función cualquiera que depende de x, ¿ok? No puede ser 0, ¿ok? Aquí está la diferencia. Cuando ya aquí tengo una función, vean que aquí no puede ser 0, ¿ok? Entonces, esa sería la no
homogénea. Nosotros estábamos trabajando con homogéneas. Entonces, en ese caso, estábamos trabajando con una expresión, cuando me pedían resolver alguna de ese tipo, por lo general podría estar igualada a 0, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales que tienen coeficientes constantes. Y, entonces, tengo a la izquierda coeficientes constantes. Y la función f de x, o sea, lo que está al lado derecho, está compuesto. Un tema que está, pero hiper mega popular Activo el ahorita. audio. La cosa es que yo sabía que este muchacho, Johnny Depp, o Depp, como se diga, y esta otra muchacha. Ok. Vamos a ver. Estábamos retomando acá. Tengo una ecuación de la parte izquierda tengo coeficientes constantes. Los a sub 0, a sub 1, hasta a sub n eran constantes. ¿Y quién es f de x? Es una función, pero esta función, para yo poder trabajar con coeficientes indeterminados, que es el primer tema, siempre va a estar compuesto ya sea por polinomios, funciones de tipo exponencial, senos o cosenos. ¿Ok? Esa es la característica principal para yo poder trabajar con coeficientes, con coeficientes indeterminados. ¿Está bien? Si esas funciones, la función f de x, no es polinomial, no es una exponencial, o seno o coseno, qué sé yo, logarítmica o de otro tipo, entonces no puedo trabajar con coeficientes indeterminados. ¿Ok? Entonces más adelante vamos a generalizar esos casos. Ahora sí, ¿cómo resolver una ecuación diferencial con coeficientes indeterminados? O sea, con el método de coeficientes indeterminados. Entonces, vamos a generar dos pasos. El paso número 1 es determinar la ecuación complementaria y el paso número 2 es encontrar la solución particular de la ecuación. Entonces, ya vamos a ver qué es la complementaria y qué es la solución particular. Entonces, si ustedes tienen una ecuación diferencial lineal, la ecuación complementaria es la ecuación esta misma que está acá, pero omitimos la función que depende de x y esa va a estar más bien igualada a 0. Esa va a ser siempre la ecuación complementaria. Ahora, ¿cuál va a ser la solución complementaria de la ecuación original? Va a ser una solución de la ecuación complementaria. Parece un trabalenguas, pero vean. Si yo tengo esta ecuación, ¿ok? Yo determino su ecuación complementaria. ¿Quién es? Tomar esta expresión y quitar f de x, igualarla a 0 más bien. ¿Ok? Para encontrar la solución de la original, la complementaria de la original, es lo mismo determinarle la solución complementaria a la ecuación complementaria. ¿Ok? Entonces, vamos a establecer la ecuación complementaria y determinamos la solución a esta complementaria. Esa solución es solución también complementaria de esta de acá. ¿De acuerdo? Creo que sí. Ok. Vamos a trabajar es con la complementaria. Entonces, de nuevo, a la ecuación complementaria le determino su solución, que sería complementaria. Entonces, va a compartir tanto esta como esta la misma solución complementaria. Esa es la idea. Para no trabajar con la principal, siempre trabajaré con la complementaria. Listo. Esa sería resolver la ecuación complementaria. Que esto fue lo que vimos en la sesión anterior. ¿Por qué? Porque esta va a ser de coeficientes constantes y está igualada a 0. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo trabajar esa parte. Por eso necesitamos el repaso. Ahora, ¿cómo voy a buscar la solución particular de la ecuación completa? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Cuando ya yo voy a terminar la solución general de esa ecuación lineal, esta que está acá,
tiene la forma y igual, entonces, ¿por quién va a estar formada? Por la solución complementaria más la solución particular, ¿ok? Entonces vean que sí, del paso 1, como yo resuelvo la ecuación complementaria, estaría determinando la solución complementaria. Y en el paso 2 encontraríamos cuál es la solución particular. Entonces, la solución general sería sumar ambas soluciones que encontramos. ¿Ok? De hecho, vean que aquí dice y de C es la solución complementaria general y y de P es una solución particular. ¿Ok? Y creo que esto es así. Ahí se me corrió un poquito. Ok. Ahora, vamos a ver esto. Ya aquí como de forma general. El método de coeficientes indeterminados, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando tengo una ecuación lineal que es de coeficientes constantes y que la función f de x, que es la que está al lado derecho, va a ser una combinación. ¿Una combinación de qué? Sumas, restas o multiplicaciones. De funciones, como les mencioné al inicio, polinomiales, exponenciales, senos o cosenos. Si no, no puedo aplicar este método. ¿Ok? Entonces, aquí lo recalco. El método se puede usar en ecuaciones que tienen en el lado derecho, donde el lado derecho tiene funciones lineales de coeficientes constantes, o solo polinomios, o exponenciales, senos o cosenos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, para encontrar una solución particular, recuerden que es y de P, la idea es, vean que era lo que les mencioné, la complementaria, ya sé cómo hacerlo. Hoy voy a trabajar en cómo determinar la solución particular, que es la número 2. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? No es tan complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea es proponer una combinación lineal de funciones de este tipo. ¿Ok? Que son las que están al lado derecho, o sea, donde está f. Y de los componentes de sus derivadas. Luego se determinan los coeficientes en la combinación lineal. Entonces, vamos a ver el ejemplo para saber de qué estoy hablando ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener la función f de x, que es la que está a la derecha, ¿verdad? Siempre. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que aquí puedo aplicar el método de variación de parámetros? Si yo tuviera una ecuación diferencial y a la derecha tengo a este de acá. Vean que tengo polinomial, tengo coseno y tengo exponencial. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una expresión igualada a esta, de fijo puedo utilizar este método. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es ese procedimiento? Bueno, lo que tendríamos que hacer es encontrar los componentes de las derivadas de f de x. Ya vamos a ver quiénes son componentes. ¿Ok? Entonces, vean que aquí en este ejercicio no estoy resolviendo ninguna ecuación. Estoy casi que prácticamente haciendo el procedimiento para determinar los componentes, nada más. Para ver cómo puede quedar una solución particular. ¿Ok? Que sería a partir de esos componentes. Entonces, cuando yo les pido los componentes de una función f, van a ser las expresiones que acompañan a las constantes de cada término. Entonces, vean que aquí sería x a la 2, coseno de x y e a la 3x. Entonces, esos son los componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar f de x. ¿Ok? Entonces, obtengo su primera derivada y sus componentes. Y así sucesivamente. Obtengo la segunda derivada, determino sus componentes. Ahora, ¿cuándo sé en qué momento debo dejar de derivar? Bueno, la idea consiste en derivar f hasta que no aparezcan más componentes nuevos. O sea, hasta que ya no me aparezcan más diferentes de eso. Entonces, veamos acá. Cuando yo derivo esta función, vean que esta es 10x menos en de x. Ahí estaría el más en de x. Más 2 por 3, 6, e a la 3x. Entonces, ya aquí tengo la primera derivada.
yo les digo, bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes de esta derivada? Sería x. Aquí es como si fuera un 1, entonces sería sen de x y e a la 3x. Listo. Hay componentes nuevos, distintos de este. ¿Alguien me quiere decir cuáles son los componentes nuevos? Que son Sí, diferentes. Ajá, ¿quiénes serían? X y seno de X. X y sen de x. Entonces vean que aquí la idea es ir comparando con los componentes de f. Entonces yo tengo aquí nuevos componentes. Bueno, entonces voy a derivar otra vez a ver si obtengo nuevos o no. Obtengo la segunda derivada de la función, entonces sería derivar esta. Aquí sería 10 más sen de x, la derivada de sen de x es coseno de x. Aquí sería 6 por 3, 18, e a la 3x. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los componentes acá? Vean que cuando estaba la constante solita, aquí sería 10, eso es como si estuviera multiplicado por 1. Entonces sí voy a contemplar como componente al 1, ¿ok? Porque es como si fuera x a la 0, ¿ok? Pero para no escribir x a la 0 va a ser 1. Entonces sería el 1, aquí tengo a coseno, y también tengo a e a la 3x. Encontré componentes nuevos. ¿Quién es? ¿O quiénes son? Siempre los comparo con los del f. Vean que aquí está coseno. Está e a la 3x, pero 1. Aquí no está 1. Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan? Profe, Yo sí. entonces el objetivo es derivar hasta que aparezcan componentes diferentes a la ecuación original. Sí, la idea es ir derivando y en el momento en que yo aplico la derivada y ya no aparecen coeficientes nuevos, ahí termino. Entonces, vean que aquí es lo que pasa en el siguiente caso. Cuando yo derivo esto, me queda menos sen de x más 54 e a la 3x. Entonces, vean que los componentes aquí son sen de x y e a la 3x. Estos componentes, ¿qué pasa acá? Tengo componentes nuevos, distintos No, a los anteriores. No, ¿verdad? ya había salido ¿Alguien? seno de X. Sí, vean que alguien me puede decir, pero este es diferente a este. Sí, pero ya lo obtuve aquí. Los voy como acumulando. Y este sí está aquí. Y ya lo había obtenido aquí también. Ya no hay nuevos. Entonces, aquí termino. Listo. La idea es determinar los componentes tanto de f como de las derivadas hasta que ya no aparezcan nuevos. Porque yo solo necesito todos los componentes posibles que sean distintos. Entonces, ya f de 3, o sea, la tercera derivada de la función no posee más componentes. Entonces, aquí termino. Entonces, yo voy a decir que todos los componentes de f van a ser, bueno, x a la 2, aquí está, voy a irlos marcando. X a la 2. Ahí me marca todo. Voy a irlo copiando con color. Vean que aquí tengo x a la 2, ¿ok? Es este. Luego x. X, ¿dónde estaba? Ah, bueno, X lo obtuve aquí. Listo. Vamos a ver. El 1 es este de acá. Y ahí estaría. Coseno de X. Coseno de X lo obtuve aquí, pero también estaba en la original. Sen de X. Aquí lo marqué coseno de X. Sen de X, vean que sen de X lo encontré aquí y aquí. Ahí estaría. Y e a la 3x que apareció en todos. Entonces vean que ahí están todos los componentes. Vean que no dejé ninguno perdido. ¿Ok? Entonces, estos van a ser todos los componentes. Entonces, esta es la forma en que yo puedo encontrar la solución particular de la ecuación que depende de este f de x. ¿Quién va a ser? Pues la combinación entre constantes con los componentes encontrados. El orden no importa,
sería una constante por un componente más otra constante por el otro componente, constante por componente más constante por componente, y así con todos, ¿ok? Recuerden que las constantes pueden usar cualquier letra, letras mayúsculas, ABC minúscula, o C1, C2, o A1, A2, como ustedes gusten, pero indican que en este caso C1, C2, C3, C4, C5, hasta C6 son coeficientes, pero en este procedimiento esos coeficientes se llaman particularmente los coeficientes indeterminados, ¿ok? Esta es la solución particular, ¿ok? Entonces, ¿les quedó claro? Digamos, si yo les pido determinar una solución de una ecuación de este tipo, ¿ok? Coeficientes constantes y la función que depende de polinomios o exponenciales, senos o cosenos, puedo aplicar el método de coeficientes indeterminados. ¿Cuál sería la idea? Resuelvo la ecuación complementaria, que ya sabemos cómo trabajarla. Esa sería y de c. Y encuentro y de p, que es la solución particular. ¿Cómo se encuentra y de p? Ya vimos que a partir de f de x determinamos sus componentes, ¿ok? Y establezco la combinación entre ellos con las constantes. Esa sería y de p. Aquí lo dejé en términos de y, pero voy a escribirle como para saber bien qué va a ser la de y de p. ¿Cuál sería la solución general de esa posible ecuación? Vean que aquí yo nada más establecí quién era f para hacer este procedimiento, pero pues era sumar y de c más el y de p, ¿ok? ¿Cómo la resuelvo? Porque esto está en términos generales. Para resolverla, pues como ya tendría la solución general, dependiendo de la función que quede, bueno, de la función solución que quede, pues así debería empezar a sustituir acá para encontrar quiénes son esas constantes, ¿ok? Pero aquí estamos trabajando por el momento con términos generales. Entonces, no sé si les quedó claro. Casi que esta parte apenas es como explicación general de cómo trabajar con coeficientes indeterminados. Si tienen dudas, me preguntan, por favor. Profe, bueno, parece muy obvia la pregunta, pero el orden de las constantes no importa. No, no Ok, importa. Ujú. gracias. Escriben las componentes en otro orden y las constantes incluso con otros nombres y sigue funcionando. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Dice, determine la solución general, ¿ok? Nada más la general de esta ecuación diferencial. Entonces, lo que les he dicho anteriormente, esta depende de W y de X. Vean que como W es la que está derivada, W es la variable dependiente y X sería la independiente, ¿ok? Ahora, yo los resúmenes siempre los hago en términos de Y y de X. Pero aquí sigue siendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que en lugar de Y se debe trabajar con W. El X vean que va a seguir siendo lo mismo. ¿Ok? Para no... A veces cuando nos cambian las variables, entramos ahí como en shock o algo así y perdemos como de vista lo que hay que hacer. Pero es lo mismo. Entonces, vean que para determinar la solución general, necesito hacerlo en 2 pasos. ¿Ok? Paso 1 es encontrar la complementaria. Y el paso 2 sería trabajar la particular. Entonces, la complementaria era lo que trabajamos en la sesión 8. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hacíamos? Aquí yo me brinqué el paso, pero bueno, voy a hacerlo mejor. De escribir en términos de diferenciales. ¿Ok? ¿Se acuerdan que eso lo veíamos primero? Escribir la ecuación en términos del operador de. No hace falta, pero si gustan, mejor lo trabajan así. Si yo escribo esta ecuación en términos del operador de, ¿qué me quedaría? En lugar de W, segunda derivada de W, ¿qué me queda? De a la de a la 2, correcto, menos. Sí. Menos D. ¿Y esto? Eso quedaba igual, ¿verdad? Sí. Sí, eso quedaba igual. Ok, con el operador de ya yo puedo establecer cuál es el polinomio característico. Entonces digo, bueno,
P de R, porque recuerden que este lo trabajamos siempre con R. ¿Quién es? Cambiar el operador. El polinomio característico simplemente es lo que está a la izquierda, ¿verdad? No la función f de x. Entonces sería r a la 2 menos r y listo. La idea de encontrar la solución complementaria es trabajar con lo de la semana 8, bueno, lo de la sesión 8, ¿ok? Entonces, la idea es encontrar los ceros de ese polinomio. Lo más fácil es factorizarlo y así encontramos los ceros. Si yo factorizo esto, sería sacar factor común, r por r menos 1 me queda. Entonces aquí veo que los ceros son 1 y 0. ¿Ok? ¿Cómo Sí. obtengo el 1? Dime. Perdón. El polinomio característico y la ecuación auxiliar son la misma. Polinomio característico. Y ecuación auxiliar. De la ecuación diferencial. Creo que sí, porque el profe que yo veo también le dice ecuación auxiliar. Sí, puede ser. Bueno, yo nunca no la había llamado así, pero si él lo llama así, entonces sí, no hay problema. Ujú. Bueno, está bien. Yo es que siempre trato de llamarlo como con los mismos nombres para no, como para mantener una misma línea, digamos, lo mismo con las variables. Pero si él lo menciona así, entonces también. Ujú. Está bien. Ok, entonces, ¿estamos claros cómo obtener esos ceros? 0 y 1 son los ceros. Entonces, vean que aquí estamos, con lo que retomamos, como soluciones ceros reales y son diferentes. Vean que no hay ceros repetidos. ¿Cuándo habían ceros repetidos? Cuando teníamos multiplicidad. Por ejemplo, si aquí estuviera elevado a la 2, ya sea el R o alguno de los factores. A la 2, a la 3. Cuando hay multiplicidad es cuando hay que aplicar esa parte, cuando son repetidos, ¿ok? Para que lo recuerden. Aquí son distintos, entonces aquí es fácil. Aquí les puse como la notita a la par. La solución a partir de los ceros reales, yo esto lo dejo en términos del resumen, pero entonces vamos a trabajarlo aquí. No es Y, ¿verdad? Es W. Entonces sería W1 es E a la RX, o sea, E a la 0X. E a la 0, voy a hacer todo el paso, E a la 0, ¿cuánto es E a la 0? 1, ¿verdad? Entonces, la primera solución es W1 igual a 1. Listo, ya ahí tengo 1. ¿Cuál es W2? Pues la del otro 0. W2 es E a la RX. Y R es 1, entonces E a la 1X. Que eso es lo mismo, E a la X. Entonces esta es la otra. Entonces W2 es E a la X. Ahora, ¿cómo establecíamos la solución complementaria? Recuerden que era combinar esto con las constantes. Entonces, W de C es 1 por una constante, más, bueno, voy a dejarlo siempre con la constante primero. Constante por la solución que encontré, más la otra constante por la otra solución. ¿Ok? Pero ya yo aquí lo dejo en términos de simplemente A1 más A2 y a la X, ya totalmente simplificado. Si no les gusta trabajar con A1 y A2, pues son simples constantes. Entonces, si gustan, les escriben C1, C2. Pero a veces el C1 y C2 lo utilizamos en la otra. Entonces, ustedes deciden. Si la otra ya tendrían que numerarla como, bueno, aquí ya yo utilicé otras constantes. Entonces ahí, pues no hay problema. Cualquier letra funciona. Siempre y cuando tengan presente que esos son constantes. Entonces, W de C sería esta. Vamos bien con la complementaria. Eso es de lo que vimos la vez pasada. Ya tenemos la complementaria. Vamos con la particular. Pues la particular sería aplicar este método de encontrar los componentes de F. Entonces, paso 2. Para la solución particular, recuerden que la idea es proponer una combinación lineal de los componentes de F. ¿Quién es F? ¿Quién es F de X? Recuerden que es esta.
Siempre esa es la que está igualada a la ecuación. Entonces, x a la 2 y a la x. En este caso, solo tengo este componente, porque vean que aquí no hay sumas ni restas. Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a dejar aquí las derivadas de f. Voy a dejarlo como así. Entonces, tengo las derivadas de f y voy a ir viendo los componentes. Termino hasta el momento en que ya no aparezcan componentes nuevos. Entonces, aquí hay que aplicar regla del producto. Sería 2x por e a la x más x a la 2 e a la x. Entonces, los componentes serían x e a la x y x a la 2 e a la x. ¿Cuál es el componente nuevo? El e a la x. El x e a la x. El único componente de f es x a la 2 e a la x, ¿verdad? Porque es la única por la que está formada. Entonces, esta ya está. Entonces, el nuevo es x e a la x. Entonces, bueno, voy a derivar otra vez a ver si siguen apareciendo nuevos o si siguen los mismos. Si ya siguen estos mismos, no hay que hacer nada más. Pero vean que cuando yo derivo aquí, en esta de acá, bueno, aquí es que ya está simplificada. Voy a dejarlo sin simplificar. Así. Vean que ¿qué sería? Bueno, dejo la constante fuera para hacer el paso. Voy a hacerlo aquí aparte, para no confundirlos ahí. Si f de x, bueno, si la función que tengo que derivar es esta, vean que sería, dejo la constante fuera y aplico regla del producto. Sería la derivada de x por e a la x más x sin derivar por la derivada de e a la x. Ahí estaría. Más, y luego la derivada de este. Pero este ya yo lo derivé. Entonces vean que la derivada de esta en realidad es esta misma. Es toda esta de acá. Esto es para no hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces ya aquí lo que yo hice fue distribuir el 2 aquí. 2e a la x más 2x a la x. Entonces aquí yo veo que puedo simplificar esto. Vean que esto es semejante. X a la x con x a la x. Esto es 4e a la x, que era lo que yo tenía. Entonces me queda el 2e a la x. Esto lo uní. Estos dos de acá, más x a la 2 y a la x. Vean que aquí tengo un coeficiente nuevo, que es e a la x. Este, vean que ya estaba aquí. Y x al lado sea la x, vean que es este mismo. ¿Ok? La idea es que si yo derivo, si yo tengo la tercera derivada, no la hice, vamos a hacerla. ¿Qué pasará con la tercera derivada? Derivemos. Mucho procedimiento, pero bueno, no importa, hay que hacerlo. Vamos a ver. 2e a la x, la derivada de eso es la misma, ¿verdad? Más. Ahí tengo que dejar la constante fuera y voy a hacerlo aparte. Voy a indicar aquí que esta es la segunda. Es mejor para que les quede ahí los pasos, porque luego no se acuerdan qué fue lo que pasó ahí. ¿Ok? Ahí estaría. Ese es del anterior y ese de aquí. ¿Ok? Entonces tendría que derivar, y ahorita completo esto. Aquí tendríamos que dejar esto. Entonces sería la derivada de x es 1 por e a la x. Más esta sin derivar por la derivada de e a la x. Ahí quedaría. Más, y ya yo sé quién es esa derivada. X a la 2 e a la x es esta misma. Entonces vean que cuando simplifico, el e a la x con 4e a la x me queda 6e a la x. Pero de ahí veo que el nuevo componente sería el e a la x en esa parte. Y ya ese lo tengo. Vean que ya lo tenía aquí. Aquí en la anterior. Ok, en esta. Ok, vamos. Más 4x a la x más 2x a la x es 6x a la x.
ese nuevo componente ya yo lo tenía aquí también. ¿Ok? Ahí estaríamos. Más x a la 2, e a la x. Yo creo que no dejé nada perdido. Pero vean que la idea es que vean que en la tercera derivada ya tengo los mismos componentes. E a la x e a la x y x al lado e a la x. Vean que son los mismos de este. Entonces, se hace para verificar el procedimiento, para ver que ya no van a aparecer más. Pero ahí quedaría. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando ya yo determiné la tercera derivada, no hay más componentes nuevos. Entonces, ahora sí, escribimos aquí todos los componentes. Pues vean que son, no son muchos, son solo 3. X a la 2, e a la x. Aquí está. Vean que aquí está y aquí estaba. Luego sigue x a la x, que aquí también estaba. Y el otro era e a la x. Y ya ahí no dejé ninguno por fuera. Ok, aquí están todos. Entonces, como ya tengo esos componentes, recuerden cómo se establecía la solución particular. Era una constante, voy a cambiarle las letras. Una constante por el componente, más la otra constante por el otro componente, más la otra constante por el otro componente. Entonces ya tengo la solución complementaria y la particular. Entonces la solución general sería sumar la complementaria con la particular. Aquí me va a quedar esto en términos de otras constantes porque lo cambié aquí. En la 1 a 2 lo dejé igual. Sí, entonces eso no importa. Entonces voy a modificar esto. Este era C1 para que me quede todo igual. Es por si se confunden con el B, el A y el C. Pero al fin de cuentas son constantes. C2 y C3. Entonces, W. Aquí yo puedo simplificar esta expresión. Vean que son A2, E a la X más otra constante, E a la X. Entonces yo la uní como M, pero M sería la suma de las dos constantes, ¿verdad? A2 más, y en este caso, si la cambio ya sería C1. Y ya no hay más semejantes, entonces las demás quedan igual. C2, X a la X, más C3, X a la 2, E a la X. Ok, entonces, les queda un poco más claro, al menos la metodología a seguir para poder aplicar el método de coeficientes indeterminados. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Vamos ahora a ver variación de parámetros. Ok. Entonces recuerden que ya ahorita para este segundo parcial se está trabajando con ecuaciones de orden superior, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuándo voy a utilizar el de variación de parámetros? Cuando yo no puedo utilizar el de coeficientes indeterminados. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo puedo utilizar coeficientes indeterminados? A ver si recuerdan. Cuando los coeficientes son constantes. Ajá. Y la función que estaba a la derecha, ¿cómo era? Una combinada era suma, resta y multiplicación y división. Ajá. Y eran de tipo polinomial, exponencial, senos o cosenos. ¿Ok? Sí. Profe, lo de senos y cosenos es exclusivo senos y cosenos, o sea, no quiere decir que sea trigonométrico. O sea, si parece un tangente, no se puede realizar. Así no. La idea es que aparezcan los senos y cosenos así solitos. Sumas en sumas o multiplicación. De hecho, aquí dice que tiene que ser. Por ahí decía, la combinación debía ser de sumas, restas o multiplicaciones. No decía la de división. Aquí está. Bajo sumas, restas o productos únicamente. ¿Está bien?
Porque Está si bien, ya tengo el cociente entre seno y coseno, pues ya ahí sería tangente, ¿verdad? ok, gracias. Con gusto. Ahora sí, variación de parámetros. Entonces, si yo no puedo utilizar coeficientes indeterminados, es porque o los coeficientes no son constantes o lo que está al lado derecho tiene funciones que no son las que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces vean que eso es como una forma de distinguir cuándo sí y cuándo no utilizar estos métodos. ¿Ok? Entonces, en este caso, si la función es de coeficientes variables o la función que está a la derecha no depende de polinomial, o al menos depende de otra que no es polinomial, seno, coseno o exponencial, deberíamos utilizar variación de parámetros. Como estamos trabajando con orden superior, aquí está como el resumen de las que son de segundo orden y cómo quedaría o cómo se resuelve la de tercer orden. Entonces vamos a resolver una que es de segundo orden para ver cómo es que se aplica y la otra que es la de tercer orden. ¿Ok? Entonces, vean que la idea es seguir como esto que está acá. No sé por qué no le agregué aquí cuadrito. Como para que quede así. Se me actualizó el Word y yo no sé por qué. A veces se me dificulta y esto. Sin relleno era. Ahí. Voy a dejarlo así. Y voy a agregar otro aquí para que ya quede separado y para tercer orden. ¿Ok? Así. Bueno, voy a dejarlo igual que el anterior. ¿Cómo les está yendo? En la presencialidad. O hay algunos que no regresaron presencial. Yo todavía no he regresado presencial. No. De hecho, nunca he recibido. Bueno, regresar presencial. Ok. ¿Y quiénes sí? Es que hablaron varios al mismo tiempo y al final no escuché muy bien. Yo no tengo que ir presencial. Yo solamente recibí el principio de 2020 y este semestre solo matriculé cursos virtuales y un laboratorio presencial, entonces solo tengo que ir al laboratorio. Ok. Bueno, no es tanto. Y y por ese presencial sí regresan. O sea, sí viajan desde las casas donde viven ustedes. O es que hay algunos que, aunque sea por un curso, pero como viven tan lejos, tienen que alquilar. Sí, a mí sí me toca abandonar el rancho. Ok. Qué Yo triste, también ¿verdad? tengo amigos que les ha tocado. Después de tanto tiempo. De hecho, yo solo estoy... Ok, entonces voy a enfocarme en las de segundo y tercer orden. Entonces, la idea de tener una ecuación de segundo orden, pues ya yo no voy a escribirles aquí hasta y a la n, porque ya yo sé que voy a trabajar específicamente con segundo orden. Entonces tengo el coeficiente, que es una función que depende de x, ¿verdad? Por la segunda derivada, más otra función, por la primera derivada, más otra función, por la función sin derivar, y esta es igual a f de x. Entonces recuerden que aquí pues lo principal es distinguir, ya sea que el f de x sea una función que no estaba dentro de la lista que les mencioné anteriormente, o que alguno de estos coeficientes, recuerden, con solo que uno sea variable, ya no puedo decir que es de coeficientes constantes. Para que sea coeficientes constantes, todos esos coeficientes deben ser constantes. ¿Ok? Entonces, aquí ya se establece cuál es la solución complementaria y ya se sabe cuál es la particular. La complementaria siempre es C1 por, recuerden que es la función complementaria que habíamos encontrado, más C2 por la otra. ¿Ok? Como es de segundo grado, pues solo vamos a tener dos complementarias. Entonces, C1 y C2 son constantes y la particular
va a ser A de X por Y1 de X más B de X por Y2 de X. ¿Cómo encuentro quiénes son estas A de X y B de X? Estas se encuentran resolviendo este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Ustedes eligen el método por utilizar para resolver este, sustitución, igualación o alguno de los que ya conozcan. ¿Ok? Entonces, siempre van a plantearlo así. La primera derivada de A por la solución Y1 más la primera derivada de B por la solución Y2 es igual a 0. Lo mismo para esta, pero ahora más bien mantengo la A y el B derivados, pero luego ahora coloco las derivadas de las soluciones. ¿Ok? Y esto es igual a siempre a F entre el A sub 0. ¿Quién era F? Vean que F es el que está acá y el A sub 0 es el que está acá. Entonces ahí se hace esa división y lo que me quede es lo que quedaría acá. Ahora, la idea es que cuando ustedes resuelven este sistema, vean que en realidad lo que encuent'ran es el de A' y B', las derivadas. Entonces, como yo lo que encuentro es eso, pero necesito es A y B, entonces recuerden que lo que hago es, pues fácilmente integro el A' y el B' por aparte, y así obtengo quién era el A y el B. ¿Ok? Eso es para segundo orden. Para tercer orden la idea es la misma, solo que pues ya voy a tener hasta la tercera derivada. ¿Cuál es la complementaria? Lo mismo, C1 por Y1 más C2 por la complementaria 2, más C3 por Y3. ¿Quiénes son C1, C2? Aquí me falló ahí el copy-paste del anterior. C1, C2 y C3, porque ya aquí se agrega otra más, son constantes. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial? ¿Cuál es la solución particular de la ecuación diferencial? Pues tiene esta forma. Vean que ya aquí tendríamos 3 particulares. ¿Ok? Y de nuevo establezco un sistema de ecuaciones que ese sistema siempre va a ser este. Pues vean que aquí la idea es la misma. Aquí dejo A', B', C' con las soluciones igualado a 0. En la otra, lo mismo, pero ahora esas soluciones tienen la primera derivada igualadas a 0. Y la última va a tener ese A', B' y C', pero con la segunda derivada de las soluciones. Y aquí en el último siempre es donde se coloca F sobre el A sub 0. Entonces vean que F es este y el A sub 0 siempre es la componente, digamos, que está acompañando a la tercera derivada de la función. ¿Ok? Y lo mismo, aquí siempre voy a encontrar A' y B'. Entonces, para saber quién es A y B, pues se integran esas dos respectivamente. Y así los encuentro. Entonces, ¿les queda claro ahí como la forma o el esquema general de lo que tenemos que hacer? Es para hacer de una vez los ejercicios. ¿Sí o no? Creo que sí, más o menos. Sí. Ahí la idea es que cuando yo lo voy resolviendo, vamos a ir apoyándonos de eso. Entonces, digo yo, bueno, tendré que usar, aquí ya me dicen que utilizo variación de parámetros, pero si no, ¿qué hago? Veo los coeficientes. 1, aquí es 2, aquí es 1. Entonces, esa es de coeficientes constantes. Vamos bien. Pero ¿qué pasa a la derecha? Tengo una exponencial y la otra. Esta estaba dentro de la lista de las que yo podía utilizar para coeficientes indeterminados. Las logarítmicas se involucraban ahí. No. No, ¿verdad? Ok, entonces, debo utilizar variación de parámetros. Entonces ahí la justificación es porque f está involucrando aquí a una función logarítmica. Ahora sí, entonces, ya yo identifiqué que debo hacerla con variación de parámetros, entonces veo que es de segundo grado. Entonces tendría que apoyarme con lo que está acá. ¿Ok? Pues vamos a ver. Tenemos que apoyarnos con esto. Entonces vean que aquí ya yo tengo esa ecuación. Yo aquí puedo ver bien, yo sé que los voy a necesitar, yo sé quién es el A sub 0 y yo sé quién es f de x, ¿cierto? Entonces, A sub 0 es 1,
Vean que A sub 0 siempre es la constante o la expresión que esté con la derivada más alta. Entonces A sub 0 es 1. Y yo sé que voy a necesitar f de r. Vean que aquí ya no es f de x. Y pueden ver que depende de z y de r. Entonces aquí f de r es toda esta expresión de acá. Ok, entonces ya si en el momento en que voy a establecer esto de acá, este sistema, ya sé quién es f sobre A sub 0. Ok, ahora sí. Entonces ya yo tengo ahí esa ecuación. Entonces tengo que determinar la solución complementaria. Debo determinar la solución complementaria. La complementaria, ¿cómo la determinábamos? Yo sé la forma que tiene, porque recuerden que era encontrar los Y, Y1, Y2, Y3, o en este caso son los Z los que voy a encontrar, ¿verdad? No son los Y. Y luego establezco la combinación. Pero ¿cómo encontraba yo estos Y1 y Y2? Porque C1 y C2 son constantes, pero el Y. Operador de, y luego el polinomio característico, ¿recuerdan? Operador de, y luego establezco el polinomio característico. ¿Ven? Esto sí lo comparte esta y la de coeficientes indeterminados. Siempre, como voy a necesitar la complementaria, recuerden que es como si estuviera trabajando con esta igualada a 0. Entonces, el operador de, en este caso, yo voy a seguir trabajando con el original. Sería d a la 2. ¿Qué más? Más 2D, Ujú. más 1. Más 1, ¿verdad? Porque es d a la 0. Pero, en este caso, cuando me queda la constante, yo debo indicar aquí que esto sería el z, ¿verdad? Porque si no, tengo problemas más adelante. Y eso está igualado, pues, a esto. La idea es ver que el polinomio característico siempre lo determino con esto de acá. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería ese polinomio característico? Vean que yo siempre trabajo o siempre se trabaja con P de R, pero como aquí la variable depende de R, puede que eso genere algún error, ¿verdad? Porque ya confundimos quiénes era R, porque está R aquí y R aquí también. Entonces podemos usar otra letra, cualquiera, D. Bueno, no, D no. Tantas letras en el abecedario, N. Profe, o sea, creo que lo hemos visto con la letra M. Con M. Ok, bueno, usamos M, no importa. Ok. Entonces sería M a la 2 más 2M más 1. Sí. ¿Cuáles son los ceros de ese polinomio? M menos 1 al cuadrado ahora. Sí, pueden factorizar esta expresión. Eso es un polinomio cuadrado perfecto. O lo hacen con el método que ustedes, M más 1, ¿verdad? M más 1 al cuadrado sería. Están sumando. Y entonces, ¿cuáles son los ceros de ese polinomio? Sería menos 1 de multiplicidad 2. Es menos 1 con multiplicidad 2. Por eso es lo importante de factorizar, porque es más fácil ver la multiplicidad. Entonces, cuando había multiplicidad, había que tener mucho cuidado. Vamos a ver. ¿Cuáles eran esas soluciones? Como tiene multiplicidad 2, se repite. Entonces, recuerden que una de ellas, ¿alguien me ayuda? ¿Quién era? Vean que estoy encontrando la solución. La solución no es Y, es Z. Z y depende de R. ¿Ok? Z y R. Entonces, Z1, ¿quién es?
¿A la qué? A la menos X. Ah, perdón, a la menos R sería. A la menos R. Ajá. Como hay multiplicidad 2, ¿cuál es la otra? mm, Le multiplicábamos la variable independiente acá. 1. Si fuera multiplicidad 3, llegaría aquí a R a la 2, la que sigue. ¿Ok? Y sigue manteniendo esa, pero multiplicándole R, R y R. ¿De acuerdo? Aquí estas son las únicas. Aquí sería Z2. Entonces vean que ya yo encontré quiénes son estos Y1 y Y2, digamos. Serían los Z1 y Z2. Entonces, la solución complementaria es esta de acá. Z de C es constante por Z1. Pero este Z1, vean que es de R, no es de X. Más C2 por Z2 de R. Pero específicamente, ¿quién es? Porque yo necesito es exactamente los valores. Z1 de R es E a la menos R. Y Z2 de R es R por E. ¿Sí? R por E a la menos R. ¿De acuerdo? Sí. Vamos bien, ya tengo la complementaria. Ok. Y tengo que indicar que C1 y C2 son constantes. Ahora sí. Ya tengo la complementaria. Ahora, voy a ponerlo como paso 1. El paso 2 va a ser también determinar, pero ahora la particular. Y esa sería la solución particular. La solución particular siempre tiene esta forma, recuerden. ¿Ok? Particular tiene la forma, no es Y, es Z. Entonces la particular es A de R por Z1, ¿verdad? De R más B de R por Z2 de R. ¿Ok? Así, esa es la forma que tiene. La idea aquí es que ya yo sé quién es el Z1 y el Z2, ¿verdad? Aquí están. Con estos. Los voy a sustituirlos de una vez. Pues vean que la particular, yo tendría quién es el Z1, es este. Y el Z2 es este. Y vean que para determinar la particular, ¿qué es lo único que me falta? Determinar quién es el A de R y el B de R. Pero vea que aquí dice, ¿dónde? Aquí dice AX, recuerden, porque eso es lo que yo utilicé en el resumen, pero sería AR y BDR son funciones que se encuentran resolviendo este sistema, que es lo que de hecho me falta nada más para determinar. Entonces, la primera derivada de A por Y1, pero aquí sería Z1, más la primera derivada de B por Z2, que es la segunda solución, se iguala a 0. Y la otra sería, vean que aquí es la primera derivada de Z. Y aquí sería la primera derivada de Z2. ¿Y quién era F sobre A sub 0? Vean que aquí estaba. F es este, sobre 1. Entonces sería eso mismo. Entonces aquí me queda exactamente eso. Tendría que resolver ese sistema. Cuando resuelva el sistema voy a encontrar a las derivadas de A y B. Entonces debo integrarlas en ambos lados para, ahora sí, ver quién es A y B. Eso es lo único que nos falta. Entonces, vamos a ver acá. Voy a escribir bien
sistema porque me falta indicar bien quiénes son Z1. Entonces, Z1 era E a la menos C. Porque si no, no podemos resolver el sistema. Y Z2 es R por E a la menos C. ¿Quién es? Ahora sí, aquí vean que va la primera derivada de Z1. Aquí la primera derivada es menos E a la menos R. Entonces, menos E a la menos R. Voy a dejarlo así. Aquí quede bien por E a la menos R. Por menos E a la menos R. Y la derivada de esta, vean que aquí habría que aplicar regla del producto. La derivada de R es 1, por esta sin derivar. Entonces, E a la menos R. Más esta sin derivar por la derivada de E a la menos R. Entonces queda menos R por E a la menos R. Si vamos bien. Sí. Ok, entonces este sistema ustedes lo resuelven como ustedes gusten. Ok. Pueden usar, no sé, Kramer, despejamos o sustituimos, lo que sea más fácil o de lo que más se acuerden. Ay, vamos a ver qué podemos hacer acá. Vean que voy a reescribir esto para ver qué hacemos. Esto sería, vean que esto es menos A' por E a la menos R. Menos A' por E a la menos R. Y pues ya aquí podría distribuir este B'. Si yo distribuyo B', me quedaría B' por E a la menos R. Menos B' por R E a la menos R. Entonces, vean que si ustedes pueden aplicar aquí suma y resta, si ustedes suman esto, se va a cancelar este. Puede ser una opción. O despejan de una a una y sustituyen en la otra. Ya sea B, puede que despejen este y sustituyan acá o utilicen algún otro método. Voy a sumar ambas. Sumar ambas ecuaciones. Y aquí sería para resolver el sistema. Si yo sumo esta con esta, vean que sería a lo de la izquierda se le suma lo de la izquierda y a esto se le suma esto. Entonces, si yo le sumo esto, sería algo así. Más, y le sumo esto. Ok, lo de la izquierda con lo de la izquierda y lo de la derecha con lo de la izquierda. Derecha con derecha. Vean que acá este se cancela con este cuando quito ya el paréntesis, porque son opuestos. Y vean que aquí queda B' R por E a la menos R más. Bueno, aquí vean que también se va a cancelar menos B' por R E a la menos R. ¿Sí lo ven? Ese se cancela con este. Sí. Entonces solo va a quedar este. Este es igual y 0 más eso es 4 E a la menos R por logaritmo natural de R. ¿Ok? Entonces, vean que aquí sí salía más fácil así, porque ya aquí paso el E a la menos R a dividir, vean que esto se cancela. Recuerden que los exponenciales se pueden cancelar porque nunca se hacen 0. ¿Ok? Entonces, si cancelan el E a la menos R, ya saben quién es. Ya saben quién es B'. Y aquí es muy fácil ver quién es B. Sería integrando esto. Ok, entonces, ya yo sé quién es B', entonces voy a obtener de una vez a B. Recuerden que es integrando en ambos lados, se cancela la integral con la derivada, digamos, porque son funciones inversas. Entonces, integro en ambos lados. Entonces aquí tendríamos que integrar 4
logaritmo natural de R con respecto a R. Entonces, sale la constante y me queda la integral de logaritmo natural de R. Sí. Entonces, cuando calculemos esa integral, me queda, a ver, cuando yo calculo esta integral, vean que me queda así, logaritmo natural de R, 4 por logaritmo natural de R. Esta integral sería 4R logaritmo natural de R menos 4 por R. Ok, yo debería escribir aquí la constante, pero recuerden que aquí yo estoy obteniendo la solución particular, entonces no hace falta. Lo omito, para que no se me agreguen ahí más constantes que no necesito. Entonces ya tengo B. Vamos con... Vean que como ya yo tengo B, yo puedo hacer la sustitución. Vamos a ver. Aquí tengo que B' es esto. Entonces yo podría sustituir B' acá. Sustituir B'. Ya ahí ese procedimiento varía, ¿verdad? Depende del método que se elija. Sustituir B' en la primera ecuación. Primera ecuación. Entonces, B' es este de acá. Okay, entonces vamos a sustituirlo. B' me quedó que era 4 logaritmo natural de R, ¿verdad? Entonces, este B' es 4 logaritmo natural de R. Aquí voy a hacer esto, para que no confundan esa R. Vean que este R es del argumento, para que luego no coloquen ahí R la 2. ¿Ok? Dice que eso es igualado a 0, pero aquí yo puedo despejar ese A'. Paso esto a restar. Entonces me quedaría que esto es igual a menos eso. Lo paso a restar. Y vean que aquí también puedo cancelar el E a la menos R. Entonces cancelando el E a la menos R, me queda que A' es esto. Entonces, para saber quién es A, integro en ambos lados. Entonces aquí tendría que integrar menos 4 logaritmo natural de R por R. De R. Eso se puede hacer por partes. Vean que tengo una logarítmica y una polinomial. Entonces, en integrar esa expresión, debería quedarnos A igual menos 2R a la 2, logaritmo natural de R más R a la 2. ¿Ok? Entonces ya tengo A y B. Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos concluir? ¿Quién es la particular? Es esta. Aquí ya tenemos la particular. ¿Qué procedimiento más largo? La particularidad. La particular es esa, entonces eso es ADR. Ya yo sé quién es ADR. Vean que aquí es todo esto por E a la menos R más BDR. BDR es esta por toda esa expresión. Entonces, aquí lo ideal es simplificar esto lo máximo posible. Entonces, yo aquí ya tengo la respuesta, no voy a hacer la simplificación, pero aquí tendríamos que distribuir este con este, este con este, este con este y este con este. Y luego, si quedan semejantes, se hacen los semejantes. ¿Ok? Pero al simplificar, eso queda 2R a la 2, E a la menos R. Son igual.
2R a la 2 por E a la menos R. Logaritmo natural de R menos 3R a la 2 E a la menos R. Esa es la particularia. La particular. No sé por qué se me dificulta ahorita estar diciendo particular. Entonces, la solución general es... ¿Quién era la solución general? Sería más particular. La complementaria más la particular. La complementaria era esta, con C1 y C2 constantes. Más la particular, que es esta que está acá. Sí. Sí. De acuerdo. Igual, pueden dejarla así o si alguien quiere reescribir eso un poco más, lo puede hacer. Tal vez sacando algo a factor común, como para que no quede tanto, pero al final es lo mismo. ¿Está bien? De acuerdo. Sí, listo. Ok. Con C1. Aquí nada más lo indico al final. Ya lo he indicado antes, anteriormente, pero no importa. C1 y C2 son las únicas constantes. C1 y C2 constantes. ¿Está bien? La 3, bueno, el ejercicio 4 es exactamente lo mismo. Pero en este caso sería, ¿qué sería hacer? Resolverlo a través igual de variación de parámetros, pero siguiendo, es exactamente lo mismo. Siguiendo esto de acá y vamos a llegar a lo mismo, solo que aquí el sistema ya es de 3 filas. Vean que está acá, 3 filas y tengo 3 incógnitas. Entonces ya ahí tendríamos que ver cuál método utilizar. ¿Ok? Entonces, voy a pasar lista para hacer este último ejercicio. ¿Ok? Vean que sí es de coeficientes constantes, pero esta función, que es la función f, ¿verdad? No cumple las condiciones, ¿verdad? Para poder trabajar con coeficientes indeterminados. Entonces, bueno, por eso nos toca trabajar con variación de parámetros. Entonces, voy a traerme esta información de acá. Esto de acá. Y voy trabajando sobre eso. Entonces, esta ecuación ya vimos. Ya sabemos que de tercer orden, ¿ok? Ya sabemos que la sub 0 es el que acompaña aquí a la derivada más grande, entonces lo voy a escribir, pero bueno, no hace falta. Vamos a dejarlo ahí. A sub 0, vean que en este caso es 1, que es este de acá. Y f, vean que aquí sí es f de x. F de x es 6 tangente de x por secante al cubo de x. Entonces, ahí estamos con esa parte. Entonces, vamos a determinar la solución complementaria y luego la particular. ¿Ok? ¿Cómo determinamos la complementaria?
¿Cómo se hacía? Sacando lo del parámetro D. Ujú. Vamos a establecer el parámetro D o el operador D. Luego definimos la ecuación auxiliar que le habían llamado a alguien, ¿verdad? Es lo mismo, polinomio característico. ¿Ok? Y a partir de ahí vamos a determinar las soluciones con los ceros de ese polinomio. Entonces, el operador D, ¿cómo quedaría acá? D a la D a la, 2. D a la 2. Vean que es la tercera derivada. D a la 3. Más la primera derivada es D. Y listo. Eso se iguala a esta expresión. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el polinomio característico? Aquí sí puedo usar PDR, ¿verdad? Porque ya está. Esta ecuación está dependiendo de y de x, entonces ahí no hay problema. PDR sería D a la 3, bueno, sería R a la 3 más R. ¿Ok? ¿Y cuáles son los ceros de este polinomio? Saco R a factor común para factorizarlo y me queda R por R a la 2 más 1. Entonces, los ceros de PDR son, ¿quiénes son? Solo R igual a 0. Esos son los ceros reales. El cero. Sería 0 y más menos i. Bueno, digamos ahí, el más i y el menos i, si no me equivoco. Exactamente. Vean que aquí también tengo las soluciones imaginarias. Porque se supone que en R esta expresión no tiene ceros reales. ¿Ok? Ahí está la diferencia. El cero real es 0. Y el cero imaginario, pues sería más menos i. Entonces, R es 0. R es i. Y R es menos i. Vean que hasta ahorita vamos a trabajar con estas imaginarias. Ahí escribí menos 1, era menos i. ¿Ok? Entonces ya yo tengo los ceros. Entonces, para el cero real, ¿cuál sería la solución? Para el R igual 0, ¿cuál es la solución? Aquí sí en términos de y, ¿verdad? Entonces, y de 1 era e a la r por x. Vean que sí es r y es x. Entonces ahí estamos bien. 0 por x. Pero e a la 0 es 1. Entonces, ya aquí tengo que es y1 es igual a 1. Ahora, voy a recordarles cuál es la solución particular para los imaginarios. ¿Ok? Entonces, voy a bajar esto por acá. Aquí está. Ceros imaginarios. Imaginarios. Y voy a ir al de la sesión 8 para copiarlos. Recuerden que con cada uno, con cada cero imaginario, se genera ¿cuántos? En total Recuerden que, 4, ¿no? vamos a ver, voy a escribirlo aquí. Vean que uno es y1 igual a e
a la AX por coseno de BX. Y el otro es este de acá. ¿Ok? Entonces, esto, me falta copiar algo más ahí. Si la solución es A más menos BI. O sea, es real. Vamos a ver, es imaginario. Esto sería. Vean que aquí tengo ese caso. Exactamente tengo ese mismo caso. Si yo tengo aquí, vean que es la de 0 porque solo tengo la parte imaginaria. ¿Recuerdan eso? Más menos I. Entonces, esas dos soluciones, vean que esa solución sería. Para esta sería, vamos a ver, E a la A. A es 0, ¿verdad? La parte real. 0 por coseno de B. ¿Quién es B? B es 1. Vean que es A más B por I. El B es 1. Y en la otra sería E a la A, igual que es 0, por sen de BX. Pero B es 1. Entonces me queda así. ¿Ok? Y aquí no sería Y1, y ahí pues voy a irlos enumerando conforme me van saliendo los demás. Esto es en tamaño 14. 14. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vean que aquí no importa si es más o menos, al final comparte la misma solución. Entonces se van a generar estas de acá. Entonces ya yo tengo las soluciones particulares. Voy a simplificar eso un poquito más. E a la 0x, eso es 1. Entonces aquí me está quedando simplemente coseno de x. Entonces en realidad esa solución y2 es coseno de x. Y y3 pues sería y3 sería sen de x. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Entonces, la solución particular es, ¿quién? La combinación entre las constantes C1, voy a seguir usando C1. C1 por 1, ¿verdad? Entonces, el C1 más C2 por la otra, sería coseno de x, más C3 por la otra, que es sen de x. Y ahí tengo la particular, ¿ok? Ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Voy ahora, ¿con quién? Ay, vean lo que yo escribí aquí. Esta es la complementaria, esta no es la particular. Porque ese es el primer paso. Complementaria. La particularidad, la particular es la que sigue. Ok, entonces, paso 2. Ya tengo ahí la complementaria. Ya que se me generan 3. Entonces, paso 2. Determinar la solución particular. Ok. Entonces, para la solución particular, tengo que respetar el sistema de ecuaciones. Recuerden que va a tener esta forma de los A que encuentre con la particular respectiva. Ok. Entonces, voy a generar el sistema de ecuaciones para poder determinar esa particular. Entonces, sería A por la primera. El Y1 es 1. Entonces sería A' por 1, no hace falta escribirlo. B' por Y2, sería por coseno de X. ¿Ok? Y la otra es sen de X. Sen de X igual a 0.
La otra es la primera derivada de A'. ¿Cuál es la derivada de esa expresión ahí? Vean qué es. A' por 1. Esa es como la función que yo tengo ahí. Yo tengo que dejar el A' por la derivada de esa. Esa derivada es 0. Entonces, A' por 0, eso es 0. No hace falta escribirlo. Bueno, voy a dejarlo así, para no perderlo. Voy a dejarlo así. Esto es 0. Esto se cancela. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos sen de x, ¿verdad? Entonces aquí dejo el sen de x y aquí sería menos. Y la derivada de sen es coseno. Entonces aquí quedaría coseno de x igual a 0. Listo. Ahora aquí, vean que aquí esto es 0. Entonces, pues si ustedes siguen derivando 0, esto va a ser lo mismo, 0. Esto también se iba a cancelar. Más el b, vean que sería esta derivada. Entonces voy a dejar aquí el menos b'. Y si yo derivo sen de x, aquí tengo que quitar este derivado. Si yo derivo sen de x, esto es coseno de x. Más C3, C' por la segunda derivada de Y3. La derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí queda sen de x. Y como es menos sen de x, lo cambio acá. Y eso es igual a f sobre a sub 0. Esto sobre 1. Es esto. ¿De acuerdo? A ver. Voy a escribirlo mejor porque no me deja colocarla ahí. Era 6 tangente y secante. Ok. Listo, la idea es resolver ese sistema. Vean que ya ese sistema de ecuaciones es más grande. Bueno, recuerden que aquí ya el A sub 0 no está, pero es 0, para que lo tengan presente cuando vamos a resolverlo. Igual, hay varios métodos. Cuando tengo un sistema que es de 3×3, vean que es de 3 filas, y tengo 3 incógnitas, 3 columnas, se puede utilizar regla de Kramer. O cualquier método que ustedes sepan para resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan cómo era el método de Kramer? Se dividía la matriz de arriba, o sea, se dividía la matriz de una de las ecuaciones entre la otra. Ujú, exacto. Entonces, vamos a ver. Aquí, voy a quitarle este 1. Vean que aquí estaría esto y este ya estaría cancelado, ¿verdad? Voy a quitarlos de una vez. Entonces, vean que si ustedes toman esta, que es la primera, ¿ok? La primera ecuación que aparece aquí, y la suma con esta de acá, que es la tercera, sumando la 1 y la 2. ¿Qué pasa si yo sumo estas? Vean que se está cancelando 12'. Y B'. Sí, sí lo ven. Entonces les queda, este se cancela, les va a quedar que A' es 6 tangente de x secante al cubo. Primero traten de hacer ese paso, a ver si pueden cancelar algo. ¿Ok? Ahí ya se cancelan. Entonces ya yo tengo este. Ahora, para B' y C', vamos a escribir aquí la matriz aumentada. Entonces vamos a ver cuál era esa. Acá. Vean que solo me quedaría de B' y C'. ¿Ok? Entonces tiene que quedarme de 2×3. Voy a ver si le puedo escribir aquí los paréntesis. Entonces, vean que para B', ¿qué me queda acá?
Vean que tengo menos sen de x. Menos sen de x. Si yo me paso para acá, vean que sigue coseno de x. Y a la derecha está el 0. Abajo vean quiénes están. Vean que solo estoy trabajando con estos dos de acá. Porque ya yo trabajé el de A'. Ya yo sé quién es A'. Ya estos se me cancelaron, digamos, ahí en el camino. Aquí sería menos coseno de x. Y el que sigue es menos sen de x. Y este de acá es el que está aquí. 6. Tangente de x secante al cubo de x. Al cubo. ¿Ok? Vean que ya yo, ¿por qué descarté esta? Porque ya yo de aquí puedo encontrar quién era A', entonces no me interesa. Ahora, si yo utilizo las últimas dos, aquí, como es un sistema de ecuaciones, pues esta satisface esta también con esta, pero yo me voy a quedar con estas dos, que yo sé que aquí tengo solo dos filas, digamos, dos ecuaciones de dos incógnitas. Entonces, utilizando Cramer, vamos a ver. Recuerden que esta es la del B', ¿verdad? Porque esa es la que está de primera. Y luego la del C'. Ya está la otra parte. Entonces, B' es, era el determinante era, bueno, se puede escribir así o escribir como gusten. Era el determinante de quién. Vean que estoy calculando B', esta. Esta de acá, B'. Entonces, ¿a quién tengo que dejar acá? Sería 0 con 6 por tangente de x por secante al cubo de x. ¿Ok? Me omito totalmente el de B', porque es el que estoy calculando. Y el otro es coseno de x. Aquí los intercambio. Hay que escribir primero el que estaba aquí a la derecha. Y luego este. Coseno de x sobre menos sen de x. Calculamos ese determinante. Ese determinante lo calculamos haciendo este por este menos este por este. ¿Se acuerdan? Y esto se divide entre el Wronskiano. ¿De quién? ¿De cuál sería? ¿Recuerdan cuál Wronskiano era el que se utilizaba? Aquí sería el Wronskiano de menos sen de x y coseno de x. El Wronskiano lo utilizamos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, así se calcula el B'. El C' se calcularía, más bien tendría que determinar esta de acá. Entonces, vean que tendría que determinar el de este, que ese es el de C', la segunda columna. Entonces, ¿cómo lo escribo acá? Como gusten. Menos C de X. Aquí sí lo hago de esta forma. El menos n de X iría con el coseno negativo de X. ¿Ok? Ahí lo importante es que en cada fila, bueno, en cada columna, deben escribir los que están sobrando, lo que yo no estoy calculando, digamos. Vean que aquí el que yo estoy calculando es el de esta de acá, esta columna. Entonces me tienen que quedar este y este. En el anterior, para calcular B, entonces tenía que escribir este dentro del determinante. El orden no importa porque es el determinante. Al final no va a generar ningún cambio. ¿Ok? Entonces sería menos n de x sobre menos cos de x. Vean que aquí ya yo no lo cambié y aquí me queda, o puede quedar el de 0 sobre 6
tangente de X por secante a la 3 de X. ¿Ok? Entonces se calcula ese determinante, se calcula este Wronskiano y se hace la división entre ellos. ¿Ok? Entonces aquí ya tendríamos que hacer todo ese cálculo. Este menos este por este, menos este por este, sobre, y hago el cálculo del Wronskiano. Cuando calculen el B', cuando hagan eso, es menos 6, les va a dar menos 6 por tangente de X. Entonces, lo pueden hacer y si gustan me lo envían después. Y si no llegan a esto, me dicen, ¿ok? Menos 6 por tangente de X de secante al cubo de X por coseno de X. Entonces, esto ustedes lo simplifican. Cuando lo simplifican, llegan a menos 6 de tangente de X por secante al cuadrado de X. Ahí sería ese. Con respecto al otro, cuando hacen los cálculos, esto les debería dar menos 6 por sen de X por tangente de X por secante al cubo de X. Entonces, cuando se simplifica, esto es menos 6 tangente al cuadrado de X, tangente al cuadrado de X, voy a quitar esto, por secante al cuadrado de X. Entonces, ya teniendo quién es A', que es este de acá, B' y C', tengo que integrar, esta es muy larga, integramos este para ver quién es A. Esa sería una integración trigonométrica. Integramos este de acá y determinamos B. E integramos este de acá y así determinamos quién es C. ¿Ok? Entonces, ese procedimiento, pues sí, este ejercicio estaba muy largo. Esto nada más es para determinar la particular, ¿verdad? La idea es que con la particularidad, no sé por qué digo particularidad, hoy estoy con esa palabra en lugar de particular. La particular que les va a quedar es 2 por secante a la 3 de X más, bueno, voy a escribir una vez el menos 3 por tangente a la 2 de X por coseno de X menos 2 por tangente a la 3 de X por sen de X. Pero vean que ustedes se transforman los tangentes en seno y coseno y el secante en 1 entre coseno al cubo, como en este caso, van a cancelar algunas cosas, entonces esto va a quedar más simplificado. Pero bueno, así de momento se puede quedar así. Pero si lo simplifican totalmente, esto es secante de X. Al final se simplifica un montón, secante de X más coseno de X. Al final sí van a poder simplificar todo esto. Entonces, ahora sí, la solución general es la suma de la complementaria más la suma de la particular. Que en este caso, Y era, bueno, la complementaria nos había quedado este de acá, C1, C2 y C3 constantes, más la particular que siempre nos queda así, en constantes, que sería esta. ¿Está bien? C1, C2 y C3 constantes. ¿Ok? Entonces, vean que sí, ese procedimiento es muy largo, pero vean que, vamos a ver, coseno con coseno ustedes lo pueden unir también.
¿sí? Pueden unir coseno con coseno y toman C2 más 1 como otra constante. Pero bueno, no voy a alargarlo más. Entonces, ahí estaría la solución del ejercicio. Entonces, ahí ya todo depende de las funciones que tengamos. Pues ya ahí se puede complicar un poquito más los cálculos. Pero al final es seguir la misma idea. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Todo bien, porque Yo Bien, sí, sí. más o menos, digamos, usted dijo que el C2 coseno de X se podría, digamos, sumar con el coseno de X, pero no se supone que la solución particular no debe estar contenida dentro de la complementaria. Es que aquí la solución general es la suma de la complementaria con la particular. Entonces, cuando Ajá. yo hago la simplificación, aquí sí puedo unirlas. Ah, sí, pero no se supone que no debería estar una contenida dentro de la otra. O en este método pueden haber como excepciones. No es que no es que está dentro de esta. Digamos, si la dejas así de forma general está bien, pero si la unes tampoco hay ningún inconveniente. Ok. Ujú, Gracias. con gusto. Para que no se compliquen, pues pueden dejarla así. Pues en realidad al final de nada más al final de indicar que cuando lo suman es otra constante, entonces es más procedimiento. Entonces ya con dejarla así es suficiente. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar y los esperaría la próxima semana, si Dios quiere.